Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre la preparación de alquenos a través de las reacciones de eliminación, dos procesos muy importantes en química orgánica, la deshidrohalogenación y la deshidratación. Los alquenos son hidrocarburos insaturados, es decir, moléculas con un doble enlace carbono-carbono, y son fundamentales porque sirven como punto de partida en la síntesis de muchos compuestos, desde plásticos hasta fármacos. Por ejemplo, en Estados Unidos se producen cada año aproximadamente 26 millones de toneladas de etileno y 17 millones de toneladas de propileno, que se utilizan en la síntesis del polietileno, el polipropileno, el etilenglicol, el ácido acético, el acetaldehído y una gran multitud de otras sustancias. Una reacción de eliminación ocurre cuando una molécula pierde átomos o grupos de átomos y en su lugar se forma un doble enlace. Las más comunes en química orgánica son las beta eliminaciones, donde se elimina un hidrógeno de un carbono beta y otro grupo saliente del carbono adyacente. Estas reacciones pueden seguir principalmente dos mecanismos: la eliminación unimolecular, que ocurre en dos pasos con formación de un carbocatión, y la eliminación bimolecular, que ocurre en un solo paso, donde la base arranca el protón y al mismo tiempo sale el grupo saliente. Ya verán que esto depende mucho de las condiciones de la reacción. La deshidrohalogenación consiste en eliminar un hidrógeno y un halógeno de carbonos adyacentes para formar un alqueno. Se lleva a cabo normalmente con una base fuerte en medio alcohólico y con calor. Si el mecanismo es E2, todo sucede en un paso, y es más común en halogenuros primarios con bases fuertes. En cambio, si es E1, la reacción pasa por un carbocatión intermedio y se da con halogenuros terciarios. Por ejemplo, el 2-bromopentano se trata con hidróxido de sodio en medio alcohólico para producir 2-penteno, o el clorociclohexano se trata con hidróxido de potasio en medio alcohólico para producir el 1-hexeno. Ahora bien, estas eliminaciones no siempre producen un solo alqueno. Si hay más de un hidrógeno beta disponible, se puede formar una mezcla de productos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el producto principal? Para eso tenemos la regla de Zaitsev y la regla de Hoffman. La regla de Zaitsev dice que el alqueno más sustituido, es decir, el más estable, será el producto mayoritario. Por ejemplo, cuando el 2-cloro-2-metilbutano reacciona en presencia de hidróxido de sodio y etanol, el producto principal va a ser el 2-metil-2-buteno, ya que ese es el alqueno más sustituido. Sin embargo, en ciertos casos se cumple la regla de Hoffman. El producto principal es el alqueno menos sustituido. Esto sucede cuando usamos bases muy voluminosas, como el tert-butanóxido de potasio, o cuando el grupo saliente es muy grande, como en las sales de amonio cuaternario. Aquí, la base no puede acceder al hidrógeno más sustituido y arranca el más accesible, produciendo mayoritariamente el alqueno menos sustituido. Por ejemplo, si nuestro sustrato es el 2-cloro-2-metilbutano nuevamente, pero en esta ocasión lo atacamos con la base tert-butanóxido de potasio en presencia de el tert-butanol, el producto principal ahora va a ser el 2-metil-1-buteno, el cual es el alqueno menos sustituido. Además, cuando el doble enlace se forma en una posición interna, el producto puede presentarse como isómeros geométricos. Hay un video en el canal que explica la nomenclatura EZ de alquenos a detalle, pero en general el alqueno E o trans es más estable porque los grupos grandes quedan alejados, mientras que el alqueno Z o cis es el menos estable por repulsión estérica.
Por ejemplo, en la eliminación de 2-bromobutano, el 2-buteno aparece como una mezcla de E2-buteno o trans-2-buteno y Z2-buteno o cis-2-buteno. En este caso, el E2-buteno es el alqueno principal, ya que es más estable que la versión Z del mismo. Y por supuesto quedaría descartado el 1-buteno, ya que ese alqueno es el menos sustituido y en este ejemplo el 2-bromo-butano está reaccionando con una base fuerte como lo es el hidróxido de potasio. El otro método muy común para obtener alquenos es la deshidratación de alcoholes, es decir, la eliminación de agua. Esto ocurre cuando tratamos un alcohol con un ácido fuerte, como el ácido sulfúrico o el fosfórico, a altas temperaturas. Generalmente sigue un mecanismo E1, donde se forma un carbocatión intermedio. En alcoholes terciarios es muy favorable, mientras que en los alcoholes primarios puede requerir condiciones aún más drásticas. Por ejemplo, en la deshidratación del 2-pentanol con ácido sulfúrico y tetrahidrofurano a 50 grados Celsius se produce el 2-penteno, que es el producto de Zaitsev. O también podemos deshidratar el 3-metil-2-butanol para producir 2-metil-2-buteno como nuestro producto principal. Al igual que en la deshidrohalogenación, puede haber una mezcla de productos, es decir, que pueden haber diferentes posiciones del doble enlace. También se aplica la regla de Zaitsev para predecir el mayoritario de ellos. Y si el doble enlace es interno, también puede haber una mezcla EZ, con predominio siempre del isómero más estable, o sea, el isómero E. Para practicar un poco ese concepto, me gustaría que resolviéramos juntos este ejercicio, que dice así: ¿cuántos alquenos, incluyendo isómeros E, Z, pueden obtenerse por la deshidratación del 3-metil-3-hexanol con ácido sulfúrico acuoso? ¿Cuál es el más estable? Para poder responder esta pregunta, primero debemos dibujar la estructura de 3-metil-3-hexanol. Luego, teniendo en cuenta que reacciona con ácido sulfúrico, estamos frente a una reacción de deshidratación, donde se va a romper el enlace del carbono principal con el grupo OH y un carbono adyacente con un hidrógeno para formar un alqueno y agua. La pregunta aquí es: ¿con qué carbón adyacente se formará el doble enlace? Como puedes observar, este es un alcohol terciario, por lo tanto, puede haber tres posibilidades de alquenos distintas: el 3-metil-2-hexeno, el 3-metil-3-hexeno o incluso el 2-etil-1-penteno. De acuerdo con la regla de Zaitsev, se va a producir el alqueno más sustituido. Por lo tanto, el 2-etil-1-penteno, al ser un alqueno disustituido, queda descartado. Ahora el reto es encontrar cuál de los otros dos posibles productos será el principal. También analicemos que ambos, el 3-metil-2-hexeno y el 3-metil-3-hexeno, pueden formar isómeros E y Z de la siguiente forma. Pero recuerda que siempre el isómero E va a ser más estable que el Z. De manera inmediata descartamos los isómeros Z y nos quedan estas dos opciones. ¿Cuál crees tú que será el principal? A decir verdad, en la práctica se observa una mezcla de proporciones muy similares de ambos, pero el 3-metil-2-hexeno ligeramente supera al 3-metil-3-hexeno por cuestión de estabilidad. En conclusión, las reacciones de eliminación son una herramienta clave para formar dobles enlaces en química orgánica. Recordemos, pueden dar mezclas de productos, pero la regla de Zaitsev o la de Hoffman nos ayudan a predecir el mayoritario. La deshidrohalogenación parte de halogenuros y usa bases fuertes o bases voluminosas.
La deshidratación parte de alcoholes y usa ácidos fuertes con calor. Y si el doble enlace permite isomería, debemos considerar siempre la mezcla de isómeros E y Z. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor cómo se preparan los alquenos. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte y compartirlo con tus compañeros de estudio. Hasta la próxima.